Gloria a Dios. Dios les bendiga. Dios les bendiga mucho más. Oh, ¿qué pasó? Así los dejó el deporte. ¿Quién quedó campeón de voleibol? Nadie. Así celebran. Oh. ¿Quiénes quedaron campeones de voleibol? Oh, nadie. Ok. ¿Y de soccer, de fútbol? Oh, man. Como que no hay mucha celebración. Mañana es natación y ¿qué más? Básquet. Bueno, vamos a ver si mañana tienen más ánimo. ¿Cuántos las han estado pasando bien? Qué bueno, ¿verdad? Dios es bueno, nos hemos gozado, ¿verdad? De todo lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas y es un gozo nuevamente en esta noche poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 4, los versículos del 1 al 2 y dejamos nuestras Biblias abiertas porque vamos a seguir reflexionando en varios pasajes de ese texto. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 1 al 2. Y deja su Biblia abierta o su app abierto ahí, ¿verdad? Porque vamos a leer luego otros versículos de ese capítulo. Para los que toman nota, el tema de esta noche es rendido. Ya vimos rendido al Señor, ¿verdad? Para salvación o por salvación. Hablamos en esta mañana rendido ante el plan de Dios o al plan de Dios. Y en esta noche vamos a hablar del tema rendido al llamado de Dios. Rendido al llamado de Dios. Vamos a estar de pie para darle lectura a la palabra del Señor. Primera epístola de Pedro, capítulo 4, versículos 1 y 2. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 y 2. ¿Lo tenemos? Les dice así la palabra del Señor. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias o malos deseos propios, es lo que significa concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Oremos. Padre, gracias te damos en esta noche, una vez más, por permitirnos venir y adorarte, celebrar la grandeza de tu nombre, Señor, y lo que hiciste en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Te damos gracias porque tu Espíritu Santo ha estado hablando durante estos días a nuestro corazón y seguirá hablando esta noche y durante todo el resto del fin de semana. Tú sigues trabajando, continuando, obrando en nuestras vidas, Padre Celestial. Te doy gracias, Padre, porque tú eres bueno. Y te pedimos, como he orado en cada noche y cada intervención, que tu Espíritu Santo tome la palabra y la deposite de manera abundante en cada uno de nuestros corazones. Alinea nuestro corazón con tu corazón y que podamos escuchar no la voz del predicador, porque la voz del predicador ningún poder tiene, pero si escuchamos tu voz enseña, tu voz restaura, tu voz quebranta, tu voz transforma, Padre Celestial. Así que háblanos en esta noche por tu palabra, de tal manera que podamos, Señor, entender el llamado que cada uno de nosotros como cristiano tiene y podernos poner a tus pies para tu servicio. Ayúdame a predicar esta palabra, Señor, en la sabiduría y el poder que da tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Estuvimos viendo el viernes en la noche acerca de la importancia de la invitación de Cristo Jesús a venir a Él y que parte de esa invitación implica negarnos a nosotros mismos o abandonar nuestra manera de vivir, y discutimos lo que implicaba abandonar nuestra manera de vivir. En la mañana de hoy estuvimos completando el estudio del texto bíblico de Lucas 9:23 y estuvimos hablando, ¿verdad?, de lo que implica no solo negarse, sino tomar la cruz cada día
y seguir a Cristo Jesús y las implicaciones que tenía sobre nuestra vida, el costo que implica seguir a Cristo Jesús. Hemos dicho que a través de esa invitación, Cristo estaba conectando su invitación a ser discípulos de Él con lo que es su pasión, su muerte y su resurrección. Es decir, es una invitación a estar dispuestos a nosotros padecer o ser vituperados por Él y inclusive, si fuera necesario, estar dispuestos hasta morir por Él. En esta noche, entonces, cuando uno acepta ser discípulo de Cristo Jesús, vamos a ver entonces cómo yo como creyente, luego de entender el llamado de Dios a mi vida, debo entonces involucrarme en el llamado que Dios ha hecho a cada uno de nosotros para servirle, para trabajar en su obra. Y la epístola del apóstol Pedro es una epístola muy interesante porque fue escrita por Pedro, dirigida específicamente en aquel momento, en ese contexto, a los creyentes que estaban siendo perseguidos de una manera abrumadora bajo el imperio romano, específicamente bajo el liderato del emperador Nerón. Una de las persecuciones más terribles que ha tenido la historia de la humanidad y específicamente el cristianismo se dio bajo este hombre, donde nos narra la historia que Nerón, ¿verdad?, tratando de perseguir a los cristianos, los quemaba vivos, los ponía como antorcha para alumbrar las calles de la ciudad, los torturaba, hacía un sinnúmero de atrocidades con los cristianos y los creyentes empezaron, obviamente, por causa de la persecución, a ser dispersados por distintas regiones del Asia. Y Pedro específicamente escribe esta carta a esos creyentes que se habían dispersado a través de todas esas regiones por causa de la persecución. Les escribe esta carta para darles aliento y fortaleza a cada uno de esos creyentes. ¿Por qué? Bueno, porque cuando uno comienza a seguir a Cristo Jesús y comienza a aceptar la implicación de ser discípulo de Cristo Jesús, como hemos hablado en estos días, y uno calcula el costo, que predicamos esta mañana, y usted dice, yo calculo el costo y acepto el reto que Cristo me da y rindo mi corazón para estar dispuesto a ser discípulo de Él. Pero no es lo mismo decirlo, inclusive hacerlo, que cuando empezamos a padecer y a ser vituperados por Él. Es decir, yo puedo ahora mismo, hemos tomado una decisión en fe, creyendo lo que la palabra de Dios dice, pero cuando empieza a venir la persecución o los vituperios sobre nuestra vida por causa de que hemos decidido seguir a Cristo Jesús y esas persecuciones o esas situaciones, esas crisis empiezan a permear nuestra vida y a permanecer por mucho tiempo, uno comienza a preguntarse en su mente y en su corazón si realmente vale la pena ser vituperados por Cristo Jesús y si vale la pena inclusive estar dispuesto a morir por Él. Porque definitivamente yo creo que los creyentes que fueron dispersados bajo la persecución de Nerón, cuando vieron a que miembros de su familia, que hermanos en la fe, los estaban echando a que los leones se los comieran, cuando los arrestaban, los amarraban en un poste, los embarraban de brea y los colocaban en las calles de Roma y les prendían fuego para que se viera como antorcha, muchos creyentes empezaron a preguntarse si realmente vale la pena sufrir por Cristo Jesús y hasta morir por Cristo Jesús. Entonces, cuando uno decide seguir a Cristo Jesús, tiene que entender que cuando llega la prueba, uno tiene que empezar a reflexionar y a mirar realmente por qué yo puedo estar dispuesto y por qué debo estar dispuesto a sufrir todo lo que tenga que sufrir por causa del Evangelio. Así que Pedro escribe esta carta para animar a esos creyentes, a fin de que los creyentes que ellos, y obviamente nosotros, ¿verdad?, en este tiempo todavía, podamos comprender a cabalidad cuál debe ser la forma de pensar de nosotros y cuál debe ser la razón por la cual usted y yo fuimos rescatados, porque fuimos salvados, porque fuimos perdonados, porque Cristo nos ha llamado a ser discípulos de Él. Porque cuando venga la prueba, cuando vengan las situaciones, cuando vengan los vituperios sobre nuestra vida, usted naturalmente va a preguntarse si vale la pena.
se va a cuestionar si realmente vale la pena sufrir todo lo que hay que sufrir por causa de Cristo Jesús. Y esa era la situación o lo que estaban viviendo nuestros hermanos en ese tiempo que Pedro escribe en esta carta. Obviamente en el contexto que usted y yo vivimos, quizás no estamos padeciendo, como he dicho en prácticamente todas mis intervenciones, un nivel de persecución como la estaban viviendo los hermanos a los que Pedro le escribe, ni como la están viviendo hermanos que están viviendo en otras regiones del mundo, pero la realidad es que nosotros los creyentes tenemos que mirar si realmente estamos dispuestos a servir a Dios. ¿Por qué? Porque en nuestro contexto, fíjese que Satanás es muy astuto. A través de la historia se ha evidenciado que cuando la iglesia es perseguida, cuando los creyentes son asesinados, cuando son vituperados, cuando el gobierno les cierra las puertas y persigue a los creyentes, la iglesia en vez de decrecer, crece. Los discípulos en vez de desaparecer, se multiplican. Es decir, mientras más perseguida es la iglesia, históricamente, lo que ha pasado con la iglesia es que la iglesia se ha purificado, la iglesia se ha hecho más poderosa en el poder del Espíritu Santo, ha sido más efectiva evangelizando y ha crecido de una manera increíble. De hecho, todavía en los países que son reprimidos, ¿verdad?, y usted no puede predicar el evangelio, la iglesia está explotando. Cerca de nuestro país, Cuba, por ejemplo, un país donde todavía, aunque hay un poquito de flexibilidad para predicar el evangelio, todavía hay mucha persecución contra la iglesia cristiana. Y las convenciones de bautistas allá en Cuba tienen como meta en los próximos años plantar 1000 nuevas iglesias. Y dice, wow, 1000 iglesias en un país perseguido donde usted no puede predicar libremente el evangelio. Para que usted vea, ¿por qué? Porque mientras la iglesia es perseguida, usted va a ver que la iglesia tiene más poder. Entonces la estrategia de Satanás con nosotros en Occidente ha sido una estrategia completamente distinta. Aunque ciertamente hay algunos niveles de persecución, Satanás lo que ha hecho con la iglesia de Occidente y los creyentes de Occidente, en vez de crear un sistema de persecución, lo que ha hecho es que ha creado un sinnúmero de oportunidades, de distracciones para los creyentes, de tal manera que usted pueda venir a la iglesia, usted pueda participar de las cosas cotidianas de la iglesia, que usted pueda leer la Biblia, usted pueda orar, usted pueda participar de los ministerios de la iglesia, pero que usted no tenga una vida que sirve a Dios y glorifica a Dios de una manera correcta. De hecho, dicen los estudiosos que o las estadísticas, ¿verdad?, que se han hecho analizando la vida de las iglesias, que la mayoría de las iglesias funcionan solamente con un 20% de su membresía. Es decir, que una iglesia de 100 miembros, típicamente 20 personas llevan toda la carga y el trabajo de la iglesia. ¿Y qué hacen el restante 80? Son espectadores. No hacen nada. Hacen algo. Miran y critican a los que trabajan. Pero el 80% no hace nada. ¿Y en qué están invirtiendo ese otro 80% su vida? Bueno, en montones de distracciones que el enemigo ha puesto. Que no han entendido cuál ha sido el propósito de Dios rescatarlos y de ellos poder entonces cumplir el propósito que Dios tiene para sus vidas dentro de la iglesia local. Y eso es importante porque si vamos a rendirnos a Cristo, usted y yo tenemos que entender que aunque vamos a padecer por su causa, vamos a tener algunos vituperios, la realidad es que si usted quiere y yo quiero cumplir el llamado de Dios para mi vida, tengo que estar claro de lo que Cristo hizo en mi vida y para qué me salvó. Y que voy a tener muchísimas oportunidades, distracciones que el enemigo va a poner para que yo no me involucre en la vida de la iglesia. Yo no cumpla a cabalidad el llamado que Dios ha hecho a cada uno de nosotros en nuestra vida.
Y entonces el apóstol Pedro, en este pasaje que acabamos de leer, enfatiza dos elementos cruciales que usted y yo no podemos olvidar. Se los recuerda a los hermanos que estaban siendo perseguidos y nos recuerda a nosotros, la iglesia, a los creyentes de este tiempo. En primer lugar, dice el versículo 1, que puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también tenemos que armarnos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. En otras palabras, usted y yo, Pedro nos está diciendo, inspirado por el Espíritu Santo, que tenemos que armarnos del pensamiento de que así como Cristo venció mediante su sangre, mediante su muerte al pecado, usted y yo, al entregar nuestra vida y nuestro corazón a Cristo Jesús, también hemos muerto al control del pecado sobre nuestras vidas. Ya el pecado, si usted realmente entregó su vida y su corazón a Cristo Jesús, no tiene ningún poder sobre nosotros. Cuando usted y yo no teníamos a Cristo Jesús, Pablo nos dice allá en la carta a los Efesios, que lo leímos el viernes, que usted y yo éramos esclavos del pecado. Usted y yo, antes de venir a Cristo Jesús, no teníamos opción. Usted y yo éramos por naturaleza hijos de ira. Seguíamos la corriente de este mundo, los pensamientos de este mundo. Bailábamos al son que el mundo nos tocara. Hacíamos lo que por naturaleza usted y yo estábamos destinados a hacer por causa de nuestra desconexión con Dios y por causa de nuestro pecado. Pero cuando usted viene a Cristo Jesús, usted le entrega la vida a Cristo Jesús, la Biblia dice que la sangre de Jesucristo le limpia de todo pecado. Y que así como Cristo, está diciendo Pedro, venció el pecado en la cruz del Calvario, venció el dominio del pecado, cuando usted y yo le entregamos nuestra vida a Jesucristo, el pecado perdió todo poder sobre nuestra vida. Ya el pecado no tiene poder, no tiene dominio, no tiene autoridad sobre mi vida. ¿Por qué eso es bien importante? Bueno, porque en la vida de la iglesia tenemos muchos creyentes que aunque le entregaron la vida a Cristo Jesús, han rendido su vida a Cristo Jesús, todavía el enemigo le está susurrando acerca de las experiencias y los pecados pasados, con el propósito de que usted no se dedique y le sirva a Él. Y a veces, ingenuamente, nosotros creemos las mentiras del enemigo. ¿Cómo tú vas a servir a Dios si con todo lo malo que tú has hecho? ¿Cómo tú vas a servir a Dios si tú eres imperfecto? Tú sabes todo el daño que tú has hecho. Y ahora vas a decir que porque eres cristianito, ahora tú puedes servir a Dios. Y sin darnos cuenta, el enemigo empieza a susurrar en nuestra vida, en nuestros oídos, en nuestro corazón, sacar a la luz todo lo que era nuestra vieja vida, y nosotros muchísimas veces empezamos a creerle la mentira del enemigo. Empezamos a afirmar lo que él nos está diciendo y terminamos diciendo, es verdad. ¿Cómo yo voy a servir a Dios si es que yo he sido tan malo? Es que yo he hecho tanto daño. Es que a mí me hicieron tantas cosas. Y Pedro está diciendo, como creyente tú tienes que entender que ya el pecado no tiene ningún poder sobre tu vida. Y cuando Satanás te susurra al oído acerca de tu vida pasada, tú tienes que recordarle a él cuál es su futuro, que es un destino en el lago de fuego y azufre. Tú tienes que recordar que Cristo Jesús, con su sangre, te limpió de todo pecado. Que tú eres santo, que tú eres puro, que tú estás limpio porque la sangre de Cristo te ha limpiado. Que ya tú no tienes que vivir de la manera que vivías porque ya el pecado no tiene poder sobre ti. El único poder que un pecado puede tener sobre tu vida es el que tú le permitas tener. Antes éramos esclavos, pero en Cristo somos libres.
Y si tú eres libre, tienes que vivir como una persona libre. Ya el pecado no tiene poder sobre ti. No quiere decir que no fallamos. No quiere decir que no tenemos una naturaleza caída, adámica, que todavía anda con nosotros. Sí, eso es una realidad. Pero ya el pecado no tiene poder sobre mí. A la hora de la verdad, cuando viene una tentación sobre mi vida, yo tengo ahora la libertad para decidir si peco o no peco. Yo tengo la libertad para decidir si creo lo que Dios dice que yo soy o le creo al enemigo lo que Él dice que yo soy. Entonces Pedro le está diciendo a los creyentes, tú tienes que armarte de este pensamiento. Ya Cristo venció el pecado y por cuanto Él venció el pecado y tú has confiado en Él, tú también has vencido el pecado. El pecado ya no tiene poder sobre ti. Entonces, en la vida de la iglesia hay tantas personas que están detenidas en su crecimiento espiritual y en su servicio a Dios porque todavía le están creyendo las mentiras al enemigo. Todavía están cargando en su corazón muchísimas cosas de su vieja naturaleza y aunque saben que Cristo los ha perdonado, todavía ellos no se han apropiado de ese perdón. Todavía ellos no han creído que Cristo realmente perdonó todos sus pecados. Y no viven en esa libertad. Entonces, si yo no me siento libre, si yo no me siento limpio, si yo no me siento puro, si yo no me siento lavado completamente por la sangre de Cristo Jesús, cuando se me invita a yo servir en la iglesia local, me abstengo de hacerlo porque le creo la mentira al enemigo y digo, es que yo no soy digno. Yo no puedo hacerlo porque es que yo soy demasiado imperfecto. Entonces tú tienes que empezar a cambiar ese pensamiento. Tú tienes que empezar a creer lo que Dios dice de ti. Tú tienes que empezar a creer que el pecado ya no tiene ningún poder ni autoridad sobre tu vida. Tú eres libre en Cristo Jesús. Tú has sido libertado por su gracia, por su amor, por su misericordia. Él te ha perdonado con su sangre preciosa, así que tienes que armarte de ese pensamiento de tal manera que tú y yo podamos vivir en una plena libertad. El mismo Pedro dice que usted y yo somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú tienes que armarte en primer lugar de ese pensamiento, tienes que tener una nueva manera de pensar. ¿Eres pecador? ¿Somos pecadores? Sí, pero somos pecadores que hemos sido redimidos por la gracia de Dios. Somos pecadores que hemos sido lavados con la sangre de Cristo Jesús. Somos pecadores que fuimos libertados del dominio y el poder del pecado sobre nuestra vida. Y que lo que yo haya vivido en mi vieja vida antes de yo conocer a Cristo Jesús, Cristo dice en sus palabras que tomó mis pecados, los echó al fondo de la mar y nunca más se acuerda de nuestros pecados y transgresiones. Y si Dios no se acuerda ya de mis pecados y mis transgresiones, ¿qué hago yo todavía rondando en mi mente y recordando lo que ya Dios se olvidó de ello? Eso es lo que Pedro está diciendo. Tú cuando vas a servir a Dios, tú tienes que empezar a cambiar tu manera de pensar. Y no es como llaman por ahí pensar positivo, no es pensar bíblico. Cuando tú piensas y miras lo que Dios dice de ti y tú le crees a Dios y te apropias de lo que Dios dice de ti, tu vida cambia. Porque ya tú vas a funcionar y a caminar en tu vida como creyente desde una perspectiva distinta. Y no vas a creer las mentiras del enemigo. Lo segundo que Pedro menciona en ese texto que leímos es que no solamente debe haber una manera de pensar en nosotros, sino que por causa de esa nueva manera y lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, Cristo nos ha dado una nueva razón para vivir. Antes vivíamos ¿para qué? Para el pecado. Ahora en Cristo Jesús vivimos para la gloria de Dios, versículo 2. ¿Con qué propósito Cristo nos ha ayudado a vencer el pecado? Para no vivir el tiempo que resta, es decir, desde que Cristo viene a nuestra vida hasta la segunda venida o hasta que nos vayamos con Él, para no vivir el tiempo que resta en la carne,
conforme a los malos deseos, las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Es decir, ahora, ya que el pecado no tiene poder sobre mí, no hay otra razón para vivir que no sea para hacer la voluntad de Dios. Antes era esclavo del pecado. El pecado ya no tiene poder sobre mí por cuanto Cristo me ha perdonado y me ha libertado del dominio y el control del pecado. Así que ahora yo soy libre, ¿para qué? Para vivir para Dios, para caminar conforme a la voluntad de Dios, para dedicar el resto de mis días ¿a qué? A vivir para la gloria de Dios. A vivir de tal manera que mi vida refleja que el poder y la gracia de Dios sobre mi vida. Mi vida debe reflejar que el perdón que Dios me ha otorgado, la gracia que Él ha aplicado sobre mi vida, que yo soy una nueva persona en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tú eres una nueva creación en Cristo Jesús. Si eres una nueva creación en Cristo Jesús, tienes una nueva manera de pensar y ahora, por causa de lo que Cristo ha hecho en tu vida, tú tienes la libertad para dedicar el resto de tus días no a servir a la carne y al pecado como lo hacíamos antes de ser libres, sino que ahora que soy libre, ahora yo puedo dedicar el resto de mis días a servir para la gloria de Dios. Porque soy libre. Pero si tú no has entendido la libertad que has recibido, posiblemente todavía estás viviendo en esclavitud. No porque seas esclavo, sino porque no has entendido la libertad que Cristo te dio. En los tiempos de la esclavitud, que por tantos años hubo gente y familias, generaciones que vivían bajo la esclavitud. Dice la historia que hubo momentos cuando empezó a ser abolida la esclavitud, que personas que vivieron por años en esclavitud y eran libertados por sus amos porque ya era ilegal ser esclavo, cuando se iban, terminaban regresando a donde sus amos y preferían permanecer como esclavos porque no sabían vivir una vida en libertad. A los cristianos les pasa muchas veces eso. Siendo libres por el poder y la sangre de Cristo Jesús, no pueden vivir como libres y tratan de volver a su vieja vida. ¿Por qué? Porque creen las mentiras del enemigo. Y Pedro le estaba diciendo a esos creyentes, en medio de lo que ustedes están viviendo, tienen que reconocer que lo que ustedes tienen es más grande que lo que el mundo ofrece. No importa lo que haya que padecer, ciertamente están pasando momentos difíciles, ciertamente las familias están siendo dispersas, están siendo divididas, ciertamente familias y hermanos de ustedes están muriendo por causa del Evangelio, pero por causa de lo que Cristo ha hecho en sus vidas, vale la pena sufrir por Él y seguir sirviéndole a Él, porque tú has sido libertado por el poder de Cristo Jesús. Tú eres una nación poderosa, tú eres un hijo de Dios, y en medio de la aflicción, en medio de la persecución, ahora tú tienes la libertad para, a pesar del sufrimiento, decidir seguirlo a Él. A eso nos ha llamado el Señor. Tan impactante debe ser nuestro estilo de vida que Pedro les dice, mira, cuando en medio de lo difícil que es seguir a Cristo, se ve que tú vives como libre en el poder de Dios. Mira lo que dice los versículos 3 y 4. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominaciones y abominables idolatrías. A esto, es decir, los gentiles, los no creyentes, les parece cosa extraña que ya ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Pedro les está diciendo a estos hermanos en la fe, cuando tú vives aún en medio de la aflicción, de tal manera que honras el nombre de Dios, sirves a Dios a pesar de que te cueste la vida,
Los no creyentes no lo entienden. Y por cuanto no lo entienden, os ultrajan, los persiguen, se burlan de ustedes, los vituperan, los asesinan. Pero ellos darán cuenta a Dios en el día del juicio. No nos toca a nosotros emitir el juicio. Ellos tendrán que darle cuenta a Dios en su día. Pero una vida entregada a Dios debe reflejarse de tal manera que a los que nos rodean que no conocen a Dios, yo no quiero hacer otra cosa en mi vida que no sea agradar a Dios, que no sea hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque estoy agradecido de lo que Cristo hizo en mi vida, aunque yo no lo merecía. Lo que yo justamente me merecía y usted justamente se merecía es que Dios nos enviara para las pailas del infierno por causa de nuestro pecado. Pero Dios ha sido tan rico en misericordia que aún estando en nuestra condición de pecado, decidió amarnos, decidió llamarnos, decidió perdonarnos, decidió limpiarnos, decidió meter su mano santa en el muladar y sacarnos del muladar y sentarnos con los príncipes de su pueblo. Eso es gracia de Dios. Tú y yo no merecemos eso. Y cuando Dios y entendemos lo que hemos recibido por la gracia de Dios, usted y yo, se supone que lo que queramos hacer es por amor a Él, por gratitud a Él, por la misericordia que Él ha tenido de nosotros. Lo que deseemos hacer es servirle el resto de los días, hacer su voluntad, armarme de ese nuevo pensamiento, no permitir que el pecado ya tenga dominio sobre mí. Y si como humano fallo, porque voy a fallar, voy delante de Él, confieso mi pecado. Y Él dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero un genuino creyente, alguien que realmente ha nacido de nuevo, alguien que realmente ha sido libertado del pecado, ya no puede vivir más deleitándose en el pecado. Porque ha sido libertado. Yo tengo problemas muy serios cuando alguien me dice que ha conocido verdaderamente a Cristo Jesús y lleva 20 años lidiando con el mismo pecado. Porque lo que su vida me refleja es, o Dios no tiene el poder para libertarte del pecado, o verdaderamente tú no le has conocido, porque la Escritura dice que Cristo nos liberta de todo pecado. 20 años y sigue siendo el mismo mal hablado. El mismo gruñón. Es imposible. Porque la simiente de Dios, el Espíritu Santo, está en ese corazón. Y si usted realmente ha conocido a Cristo Jesús, si realmente tú le entregaste la vida, el Espíritu de Dios está en tu corazón. Y si el Espíritu de Dios está en tu corazón realmente y tú tratas de desviarte del camino de Él, el Espíritu Santo no te va a dejar quieto. No hay persona más infeliz del mundo que un cristiano que se aleja del camino de Dios. ¿Por qué? Porque él ya no pertenece a las tinieblas, pertenece a la luz y está tratando de vivir en las tinieblas. Y un verdadero cristiano cuando trata de volver a su vieja vida es un infeliz porque ya no puede deleitarse en el pecado, porque el Espíritu Santo le redarguye, se entristece, le perturba, le molesta. Le fastidia la vida, perdonen la expresión, pero así le perturba la vida. Y un creyente que está lejos de Dios como el hijo pródigo es una vida amarga, infeliz. Porque Dios ya limpió su pecado, le quitó el dominio del pecado sobre esa vida. Y Dios en su gracia lo que hace es correr detrás de Él. Y tú y yo como cristianos tenemos que armarnos de ese pensamiento. Porque por causa del Evangelio nosotros somos grandemente vituperados. Sufrimos. Y quienes más muchas veces nos hieren a nosotros no son los inconversos. Son la gente de la misma iglesia. Que nos hieren, murmuran de nosotros, nos rechazan.
Los que servimos en el ministerio, los que somos pastores, tenemos que lidiar toda la vida de nuestro ministerio con un montón de gente que es ingrata, que lo que hace es hablar de nosotros y de nuestra familia. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué uno sigue, a pesar de eso, sirviendo a Dios? Por lo que Él ha hecho por nosotros. Por su gracia. Cuando uno mira lo que Él hizo, y yo miro lo que Nancy y mis hijos hemos padecido en el ministerio, y miro lo que Cristo padeció, digo, todavía yo no le llego a los tobillos a lo que Cristo padeció. Así que si Él padeció, yo tengo que padecer, por amor a Él. Vale la pena. Entonces yo tengo que apropiarme de ese pensamiento y empezar a entender que yo he sido ahora salvo para vivir una vida que le glorifique. Una vida para su gloria. Una vida donde yo le crea a Dios y no le crea al enemigo. Donde yo esté dispuesto a creer, Dios, lo que tú dices para mí es más importante que lo que Satanás dice. Y lo que Satanás dice no te lo dice apareciendo por ahí con unos cuernitos rojos y un tridente, ¿verdad? Satanás se viste como ángel de luz. Y a veces usa personas como nosotros. A veces personas que apreciamos mucho para usarlas como instrumentos y decirnos esas mentiras. Y eso hiere nuestro corazón. Entonces usted y yo tenemos que armarnos de ese pensamiento de lo que somos ahora en Cristo Jesús para servirle a Él. ¿Para qué fuimos rescatados? Para vivir una vida que glorifique a Dios, a pesar de lo que tengamos que sufrir. Si miramos los versículos 10 y 11, de ahí mismo de Primera de Pedro capítulo 4, el apóstol le dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la gracia, de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cuando usted se arma de ese nuevo pensamiento que habla Pedro y entiende que usted ha sido rescatado por la gracia de Dios, que ahora usted es libre, usted ahora puede de manera maravillosa servir a Dios. Lo tenemos vida eterna. Pero no fue la razón principal por la cual Dios nos salvó. Nos salvó ¿para qué? Para que usted y yo, mientras llega ese momento que nos encontremos con Él, podamos ser útiles en sus manos para su gloria. Que usted y yo podamos servirle a Él a través de la iglesia local. En esos versículos que leímos, el apóstol Pedro declara algunos elementos importantes. Fíjese que dice, cada uno según el don que ha recibido. Lo primero que nos muestra es que cada creyente ha recibido un don. La palabra don en el original es carisma. Un don es algo que usted no puede aprender. Es dado por Dios. Es un don de Dios, es un regalo, una gracia que Dios le da a cada creyente. Una o más gracias que Dios le da a los creyentes como consecuencia de haberlos hecho sus hijos. Si usted puede aprenderlo o nace con una habilidad o un talento, eso no es un don. Eso es un talento. Eso es una habilidad. Un don es una capacidad sobrenatural que Dios le da a una persona. Le dice que no estoy, que me llame ahorita.
Así que cada uno de nosotros, dice el texto, que hemos recibido que por lo menos un don. ¿Cuál es? Usted tiene que examinar, orar, servir. Efesios capítulo 4, versículo 11, no nos da tiempo de estudiar el versículo, pero anótelo por ahí, Efesios 4, 11 en adelante, y Primera de Corintios capítulo 12, versículo 4 en adelante, nos habla acerca de esos dones espirituales. Y usted tiene que empezar en su entrega al Señor a orar y descubrir y pedirle al Señor, Señor, ¿cuál es mi don? ¿O cuáles son mis dones? ¿Qué es lo que tú me has dado? Porque ese don, ahora yo como creyente, lo tengo que ejercer, tengo que utilizarlo para el servicio de Cristo Jesús. Por ejemplo, voy a usar, cuando yo pastoreaba, allá en nuestra iglesia en Salinas, teníamos una banda musical muy, muy linda que el Señor nos había regalado, ¿verdad? Tenemos un buen grupo musical, pero yo le enseñé a nuestro ministerio la música, el cantar y el tocar un instrumento no es un don, son habilidades. Por tanto, ustedes, los miembros del ministerio musical de nuestra iglesia, tenían que descubrir cuál era el don que Dios les había dado. Porque en la lista de dones y ministerios que dice Corintios y Efesios, no aparece ningún don de música, ni el don de cantar, ni el don de tocar ningún instrumento. Eso es algo que se aprende o se nace con el talento. Y ellos tenían que descubrir cuál era el don espiritual que Dios les había dado, porque a la hora de la verdad, cuando vayamos a la presencia de Dios, Dios no va a preguntar si cantabas bien o tocabas bien, porque eso no está en la lista de los dones. Dios va a preguntarte acerca del don que Él te dio. Y dentro del ministerio habían, ¿verdad? Cada uno de ellos fue descubriendo cuál era su don. Y empezaron a servir en distintas áreas de la iglesia en base a los dones que Dios les había dado. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado a cada uno de nosotros un don, mínimo un don. Nos ha dado en muchos casos más de uno, que son capacidades sobrenaturales. Por ejemplo, en la mente humana de muchos pastores, en nuestras iglesias, voy a hablar de Puerto Rico específicamente, muchos pastores piensan que si una persona llega a nuestra iglesia, o se convierte, ¿verdad? Y se entrega a Cristo, se bautiza, se hace miembro de nuestra iglesia, y esa persona es maestro en el sistema de educación o es profesor universitario, pues esa persona debemos ponerla a dar clase bíblica, porque tiene una preparación en educación. Pero no, porque posiblemente esa persona que tiene una preparación académica en educación no tiene el don de enseñanza. Y alguien que nunca estudió educación, Dios le da el don de enseñanza. Porque es una capacidad sobrenatural. ¿Por qué tiene que ser sobrenatural? Porque si no, el ser humano diría que él lo puede lograr por su sabiduría y su conocimiento. Si yo soy maestro de profesión y enseño por haber sido maestro de profesión, se me asigna la tarea de enseñar porque entienden que yo tengo la capacidad de enseñar. El resultado de lo que yo haga, yo puedo decir, no, bueno, esa gente se aprende muchísimo porque es que yo estudié educación. Pero alguien que no ha estudiado educación y Dios le da el don de enseñanza y enseña y las vidas son impactadas por el poder de Dios mediante esa enseñanza, esa persona no puede decir que lo que está aconteciendo es por su conocimiento o su sabiduría, sino que tiene que doblegarse y decir, ¿sabes qué? Lo que está aconteciendo yo no lo entiendo, es la gracia de Dios a través de mí. Y la gloria la recibe Dios. Pero usted tiene que descubrir, orar y mirar esa lista de dones y empezar a involucrarse en la vida de la iglesia para descubrir cuáles son los dones que Dios le ha dado a usted. Hay un don que todavía yo estoy buscando en mis 30 años en el Evangelio y 24 como pastor y no lo he encontrado todavía, y es el don de calentar sillas. Pero hay muchísima gente que ama ese don. Y yo digo, pero es que yo no lo encuentro en ningún lugar. Significa entonces que si no está en la Escritura, algo Dios te ha llamado a hacer que no es a estar calentando sillas en tu iglesia. Algo tienes que hacer. Y tienes que orar para descubrir eso. La segunda verdad que Pedro menciona ahí es que los que hemos recibido dones,
El propósito de los dones es que servir a Dios mediante el servicio a los demás. Dice, cada uno ha recibido un don, cada uno según el don que ha recibido, ministre. La palabra ministre significa póngalo al servicio de los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es decir, los dones que Dios nos da a los creyentes, su propósito es que ponerlo al servicio del cuerpo, de la iglesia. Es decir, los dones no son para que tú te llenes de orgullo y soberbia o tú te las eches por el don que tienes. No, los dones son ¿para qué? Para servir. Cuando usted mire ese listado en Efesios y en Primera de Corintios, usted se va a dar cuenta, va a notar que cada uno de esos dones tiene una función importante para que el cuerpo, la iglesia, funcione correctamente. Entonces usted tiene que entender que usted ha sido llamado por Dios, no solo para que no vayas al infierno y vayas al cielo, sino que tú tienes que descubrir el don o los dones que Dios te ha dado ¿para qué? Para ponerlos al servicio en tu iglesia local. Ponerlo al servicio de los hermanos en la congregación donde Dios te ha colocado ¿para qué? Para que puedas bendecir la vida de esa iglesia con los dones que Dios te ha dado. Ese servicio ¿qué refleja? Refleja la gracia de Dios. Cuando tú pones al servicio los dones que Dios te ha dado, pues ¿qué hace? Dios va a moverse de una manera especial a través del don que Él te ha dado a ti. Y tú vas a ver la mano de Dios que usándote. Y tú le vas a dar la gloria a Dios por lo que acontece cuando Dios te usa, porque tú sabes que no es por tu capacidad, sino ¿por qué? Por la gracia de Dios. Solo por la gracia de Dios. En eso ¿qué hace? Dios es glorificado. Porque usted no puede decir que es por usted, sino que es por la gracia de Dios. Si usted me hubiera conocido antes y en mis primeros años del servicio a Dios, no había persona más tímida que este servidor. Jamás hubiera pensado yo pararme frente a gente a hablar. 30 años después, todavía cuando me tengo que parar al frente de hablar del público, de personas, me tiemblan las rodillas. Porque reconozco que es por la gracia de Dios. Y si algo pasa, y Dios le place usar una persona tan imperfecta como yo, la gloria es de Él porque esta persona nada bueno tiene. Es por la gracia de Dios. Cuando uno entiende sus dones y usted los pone al servicio del cuerpo de Cristo, la iglesia donde Dios te ha puesto es bendecida. El cuerpo se complementa y el nombre de Dios es glorificado. Entonces tú tienes que entender que cuando tú y yo ejercemos nuestros dones en la vida de la iglesia, lo hacemos dependiendo de Dios, no de nosotros. Porque no es algo que tú hayas aprendido, no es algo que tú estudiaste, es algo que Dios te regaló. Y la única manera que ese regalo de Dios se activa y funciona correctamente es si es Dios dirigiéndolo en tu vida. Es decir, yo puedo pararme aquí, yo he estudiado teología, conozco muy bien la Escritura, puedo pararme y hablar prácticamente de cualquier tema. Pero yo puedo decidir hablarles de cualquier tema, o irme en oración y pedirle a Dios, Dios, dame. ¿Qué tú le quieres decir a tu pueblo? Lo primero posiblemente le impresiona a usted en su mente, conocimiento. Pero si yo predico y enseño lo que Dios me dice que yo predique y enseñe, su corazón va a ser conmovido. Porque no soy yo, es Dios a través de uno. Cuando usted sirve en la iglesia local en el poder de Dios, la gente va a notar, en el término, en el argot religioso por ahí se le llama, oye, usted ha oído personas que sirven, que enseñan, que cantan, que trabajan, y cuando hacen lo que están haciendo para Dios, la gente dice, oye, esa persona tiene unción,
¿Te has escuchado ese término? Es el término para decir, wow, esa persona tiene respaldo de Dios, se siente que Dios es el que está haciendo una obra a través del servicio de esa persona. Eso es lo que Dios quiere hacer con cada creyente. Por eso el diseño de Dios no es que el 20% de los miembros de una iglesia hagan el trabajo. El diseño de Dios es que el 100% de los miembros de una congregación descubran su don y trabajen para la gloria de Dios. Que todos. Pero usted tiene que encontrar cuál es su función, cuál es el don que Dios te ha dado. Y tú tienes que bajar de este lugar con ese pensamiento. Ok, ¿qué Dios me ha dado a mí? ¿A qué Dios me ha llamado? ¿Cuáles son las capacidades sobrenaturales que Dios en su gracia me ha dado por ser su hijo? Y cuando regreses a tu iglesia local, sentarte con tus pastores, con tus líderes y decirle, mira, yo he entendido, Dios me ha mostrado, yo he descubierto que tengo estos dones que Dios me ha regalado, pastor, y yo quiero ponerlos al servicio de la iglesia. Yo quiero ahora no ser un espectador, yo quiero ahora ser un participante, yo quiero involucrarme, yo quiero poner lo que Dios me ha dado al servicio del cuerpo. Óigame, yo no sé. Pero cuando un miembro me decía eso a mí en la iglesia, yo decía, ¡wow! Gloria a Dios. ¡Qué bendición! ¿Por qué? Porque nosotros sabemos lo importante que es que cada miembro entienda su función dentro del cuerpo. Y que usted empiece a servir a Dios de la manera que Él ha diseñado que usted y yo le sirvamos. Cuando cada uno de nosotros entiende su función y la ejerce, el nombre de Dios es glorificado. La gente ve el poder de Dios en esa iglesia. La gente ve, dice, wow, pero cómo esa gente se aman. Mira cómo cada cual ejerce su función, no hay contienda, no están peleando los unos con los otros. No están murmurando los unos de los otros. Nadie está buscando llamar la atención. Cada cual quiere hacer la voluntad de Dios. A veces estar en la tarima, al frente, liderando. Pero muchísimas veces no es nada visible. Pero no por eso no es importante. De hecho, cuando usted lee Hebreos capítulo 11, los héroes de la fe, la mayoría de los héroes de la fe que se mencionan en Hebreos capítulo 11, de todo ese listado que se mencionan ahí, la mayoría de ellos eran desconocidos. Sus nombres no eran conocidos, pero llevaron a cabo el propósito de Dios. Entonces es importante, amados, que en este proceso de rendirnos, y rendirnos es, aprendió la definición, someternos voluntariamente a Cristo porque le amamos y le admiramos. Mi rendición a Dios debe llevarme a entender lo que Él ha hecho en mi vida, que el pecado ya no tiene ningún poder sobre mi vida, que yo soy libre en Cristo y que ahora el resto de mis días debe ser uno donde yo decida servirle a Él. Vivir para la gloria de Él. Vivir agradecido de Él. Y entonces en esta noche tú tienes que examinar tu corazón. Porque posiblemente has estado creyendo las mentiras del enemigo. Quizás siendo águila, siervo, hijo o hija de Dios, has estado andando, no en las alturas, sino arrastrándote, porque has creído las mentiras del enemigo. Te has enfocado en lo que tú eras y no te has enfocado en lo que eres ya en Cristo Jesús, por lo que su sangre y su sacrificio han hecho en tu vida. Entonces tú tienes que armarte de ese pensamiento. Tú tienes que creerle a Dios. No importa lo que hayas vivido, lo
malo o bajo que hayas vivido antes de venir a Cristo Jesús. No importa lo que hayas experimentado antes de venir a Cristo Jesús o comenzando en el camino de la fe, porque aún en la fe experimentamos distintas cosas. Tú tienes que creer lo que Dios dice acerca de ti. Que tú eres su hijo, su hija. Que Él te ha limpiado con su sangre. Y a través de su sangre Dios te ve justo, perfecto, santo. Hay un corito muy viejo que a mí me encanta. No lo voy a cantar porque si canto ustedes salen corriendo de aquí. No tengo ese talento. Pero dice así la letra: yo estoy cubierto con la cota de justicia que Jesús me dio, que Jesús me dio. Yo estoy cubierto con la sangre del Cordero. Cristo vive en mí, Cristo vive en mí. Oh, qué gozo es saber que el Padre eterno me amó a mí y me dio a su Hijo. Y cuando me mira a mí, no mira lo que un día fui, sino que ve a Cristo. Así te ve Dios. Dios no ve ya lo que eras tú. A través de la sangre de Cristo, Dios te ve como una nueva criatura, como alguien totalmente transformado, como su hijo, su hija, santo, santa, puro, limpio, perfecto, porque nos ve a través de su Hijo Jesucristo. Y si el Padre me ve a mí así a través de Cristo Jesús, yo tengo que empezar a mirarme de la misma manera que el Padre me ve. El enemigo siempre te va a tratar de recordar lo que tú eras. Y es tu decisión, porque ya eres libre en Cristo. Tú decides si le crees a Él o crees lo que Dios ha declarado en su palabra que tú eres. Yo prefiero creer lo que Dios dice de mí. Yo prefiero creer lo que Él ha hecho en mi vida, no por mi causa o mi capacidad, sino por su gracia, por su amor y por su misericordia. Y en esta noche tú y yo necesitamos apropiarnos de esas verdades, creerle a Dios. El Espíritu Santo, mientras yo trabajaba este mensaje, ponía en mi corazón que había mucha gente aquí que estaba creyendo todavía las mentiras del enemigo, que no estaba viviendo su vida cristiana a plenitud, porque todavía en su mente y en su corazón el enemigo estaba susurrando lo que fue su vieja vida, lo que alguien nos hizo, lo que yo hice a otras personas. Y no estábamos apropiándonos de el pensamiento nuevo que usted y yo tenemos en Cristo Jesús, que es que mis pecados han sido borrados. Dios echó al fondo de la mar mis pecados y mis transgresiones y ya nunca, mira la palabra, Él dice, y nunca más, absoluto, nunca más me acordaré de tus pecados y de tus transgresiones. En Puerto Rico eso le llamamos borrón y cuenta nueva. Así hace el Señor con nosotros. Borrón. Borra todo y te ve a través de su sangre. Tú tienes que soltar de tu corazón lo que todavía te ata a tu pasado y creer lo que Dios dice de ti, que tú eres libre ahora en Él, que ya el pecado no tiene poder ni autoridad sobre tu vida, que tú eres libre en Cristo Jesús, pero tienes que creerle a Él. Cuando tú entiendes eso, entonces tú eres completamente libre para servirle, para descubrir tus dones y decir, Señor, wow, mi anhelo no es otra cosa que servirte a ti todos los días de mi vida. Y sabes que no hay privilegio más grande para un creyente que servir a Dios. Terrenalmente no paga nada.
pero espiritualmente paga en abundancia. Es una bendición servir a Dios. Dedicar nuestra vida al servicio, independientemente de la tarea a la que Dios nos llame a hacer. Si Dios te llama al ministerio, al pastorado, amén. El apóstol Pablo dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Necesitamos pastores, misioneros, pero necesitamos gente simplemente también que esté dispuesta a poner sus dones en servicio en la iglesia local. Que empiecen a involucrarse y trabajar en su iglesia con los dones que Dios le ha dado a cada uno de ustedes. Así que ahora cierre sus ojitos, voy a terminar. Medita en la palabra que Dios en su espíritu han depositado en ti. Y deja que su espíritu trabaje en tu vida. Deja que su espíritu te susurre a tu corazón su verdad. Basta ya de escuchar el susurro del enemigo. Basta ya de creer la mentira de Satanás. Dios quiere que desde hoy tú decidas creerle a Él. Creer su verdad. Aceptar su libertad. Y entender que si has sido vituperado a lo largo de tu vida por su causa, como lo fueron los hermanos a los que Pedro le escribió, que recuerdes que por todo lo que ha hecho en mí, vale la pena sufrir y vivir para Él. Vale la pena.